Vamos a traer quizá unos 2 o 3 mensajes acerca de un tema que es muy relevante en la Biblia, y es esta enseñanza que le hemos puesto una revelación en misterio. Caminar con Dios creo que es la aventura más grande que un hombre pueda tener. Es lo mejor que le puede pasar al hombre. Conocer a Dios es el más glorioso afecto que podamos experimentar los seres humanos. Y entender a Dios es el misterio más grande del pensamiento humano. Esto es profundo, es divino entender esto, entender a Dios. ¿Sabe usted que entender a Dios es un misterio? Si fuera fácil y sencillo, todos lo conocerían. Pero debido a que es a través de revelación y de buscar los misterios escondidos en la Biblia, porque es un libro de códigos que no todos lo pueden comprender. Y a través de este peregrinar en Cristo, vemos las diferentes habilidades, las diferentes capacidades de los cristianos. Hay cristianos que son cristianos que tienen niveles de conocimiento profundos de la palabra de Dios. Sin embargo, pues también hay de kinder, de primaria, de preparatoria, de universidad, de todos los niveles. Pero eso sí, muy importante, que a través de este desarrollo, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo se convierta en algo que se haga como algo parte de tu vida. Porque conocer estos misterios de Dios es lo más glorioso que nos pueda pasar. Y la razón por la que digo que existen diferentes niveles de cristianos es porque caminar con Dios es algo ilimitado. Nosotros no podemos limitarnos cuando nos decidimos entregarnos a Cristo y caminar con Él. O sea, podemos llegar a niveles insospechables, llegar a niveles que nunca jamás nosotros nos pudiéramos imaginar. Es por eso que tiene tantas riquezas la palabra de Dios, tantas gloriosas riquezas que están escondidas, como dice la Biblia, para los sabios y para los entendidos, pero que Dios se las revela a los pequeños, a los pobres de espíritu. Y aquí en la Biblia hay misterios. Misterio significa algo que no ha sido revelado, algo que todavía no se ha dado a conocer. Y el apóstol Pablo, vamos a iniciar en el capítulo 3 de los Efesios. Vean ustedes cómo habla precisamente acerca de estos misterios que contiene la Biblia, la palabra de Dios. Cuando dice de esta manera: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio cuando antes he escrito en breve. Vean ustedes lo que dice Pablo. ¿Cuál fue el misterio escondido del que Pablo dice recibió una gran revelación? Vean ustedes, esto ni siquiera en el Antiguo Pacto ni en el Antiguo Testamento se había hablado, ni siquiera se había dicho de esto en el Antiguo Testamento. Ese misterio del que habla Pablo es que los gentiles también serían juntamente herederos y coherederos juntamente con los judíos y con todos los creyentes. O sea que cuando Pablo comienza a hablar esto, dice que este misterio fue algo que Dios le dio a él para que lo
llevara a cabo, porque es el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Y luego sigue diciendo en el versículo 4, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otros siglos, o sea, en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, mas ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean incorporados a la salvación, que los gentiles también participen de esta salvación tan grande. Por eso nosotros como gentiles, que no éramos pueblo de Israel, estábamos, dice la Biblia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Las promesas y todo lo que contenía la palabra de Dios no nos pertenecía, no era para nosotros. Gentil es todo aquel que no pertenece al pueblo judío. Entonces Pablo está hablando de que él recibió una revelación de un misterio escondido por muchos años. Estamos hablando probablemente de miles de años de historia de la Biblia, que los gentiles nunca se dijo que serían incorporados en esta salvación. Sin embargo, en el capítulo 1 de Juan vemos esto que dice la Biblia del versículo 10 en adelante, que Jesucristo cuando vino, ¿a quién vino? Vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Israel. Pero los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, entonces comenzó Dios, cuando se manifestó en este mundo, a revelar ese misterio que había sido por siglos y edades escondido, que nadie podía hablar de él. De hecho, ¿se recuerdan ustedes de la visión que tuvo el apóstol Pedro en una ocasión cuando le dijo: mata y come? Le dijo: no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Pues te digo que lo que yo santifico no lo puedes llamar inmundo. O sea que los gentiles, al ser incorporados a la salvación, ya no somos rapiñas o aves despreciables o animales que no tenían nada que ver con los presentes y sacrificios del antiguo pacto. Sin embargo, vemos que esta es una de las revelaciones que el apóstol Pablo recibió, que él no solamente vino por los judíos, sino que también esta revelación tiene la base en el Antiguo Testamento. Por eso es que no se había dado a conocer en los tiempos antiguos. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la venida de el Mesías, se habla de muchas cosas acerca de lo que sucedería con él. Por ejemplo, el salmista escribió: horadaron mis manos y mis pies, hablando de una revelación que vendría también en proceso a través del tiempo, a través de los tiempos y de las dispensaciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Les estoy dando a ustedes un tipo de introducción, porque vamos a aprender muchas cosas que en ese tiempo o en el antiguo pacto eran realmente un misterio que no se podía entender ni conocer. Cuando el salmista dice que horadaron mis manos y mis pies, estaba hablando precisamente de lo que sucedería con Cristo cuando Él vendría. Por ejemplo, vemos ya en Isaías 53 de una forma más clara, de una forma más específica, revelado lo que le sucedería al Mesías. Ya no solamente habla de lo que dice el salmista, sino que ya en Isaías 53 describe el tipo de muerte que Jesucristo iba a llevar. Entonces, cuando Cristo aparece en escena, vemos que desde la antigüedad Él ya había hablado de esto que vendría a suceder. Esto aunado a muchas profecías que nosotros encontramos en la Biblia acerca del conocimiento de Cristo. Entonces, cuando Cristo se presenta en esta tierra, entonces comienza realmente a llevarse a cabo todas esas profecías que habían sido hechas y que habían hablado precisamente acerca de Jesús.
Jesús no solamente revelaba lo que le iba a acontecer, porque él estaba consciente de eso, sino que también vemos todo tipo de detalles acerca de su venida, de cuál tribu sería su descendencia, cómo él llevaría a cabo el plan de redención, cómo entraría a las ciudades, cómo entraría a Jerusalén el día que él iba a ser crucificado. O sea, todo ese tipo de detalles lo vemos nosotros aún desde el Antiguo Testamento, y cuando se presenta al mundo dice que los suyos no pudieron entender ni conocer el plan de redención que él tenía. Primero, vemos que una de las situaciones difíciles que se les hizo a ellos entender, que cuando él les decía que él era el Hijo de Dios, comenzaron inmediatamente a atacarlo, porque diciéndole a él: ¿cómo tú dices que eres, siendo tu nombre, eres como, te crees que eres Dios? Sin embargo, cada una de estas cosas que nosotros estamos viendo, vemos que cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, no significa, como aún existe una tremenda confusión en este tiempo acerca de esto, no se habla de un hijo que Dios tuvo en el cielo, sino que se habla de un destello de luz que vino desde el cielo para poder hacer posible la salvación. ¿Por qué digo que Cristo era un destello de luz? Porque Él no tiene nada absolutamente que ver con lo humano, nada absolutamente. El hecho de que Él haya venido en un cuerpo humano no quiere decir que Él era humano, sino que era la forma en la que Dios se manifestaba al mundo. La Biblia lo expresa de esta forma. Fíjese bien, hablando de ese destello de luz, lo describe como el resplandor de la gloria de Dios. Describe que la misma sustancia del resplandor tenía que ver con la causa. O sea, el destello de luz tiene su causa, a lo que Cristo le llama el Padre, y es inseparable, es indivisible. Tú no lo puedes separar. No puedes tú separar el destello de luz de la causa. Es imposible. Como tampoco puedes tú separar el resplandor de un foco. De esta forma, es decir, que no son personas ni cuerpos, porque Dios no es hombre, Dios no tiene forma humana. Antes, al contrario, Dios nos enseñó en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y si ese espíritu no tiene cuerpo, ni tampoco es como nosotros, ni tiene fisionomía, ni tampoco son personas. Dios es espíritu. ¿Qué más sencillo lo queremos? ¿Cómo pudiéramos nosotros entender esta expresión? Ahora, si Él es espíritu, entonces no tiene cuerpo, no es una persona ni personas, sino que lo único que tiene Dios es una imagen visible del destello de la luz invisible. O sea, lo único visible que tiene Dios fue lo que nosotros vimos en Cristo, como dice también Colosenses 1:15, que Él es la imagen visible del Dios que nosotros no podemos ver, ni siquiera tenemos la forma ni la capacidad de poder mirarlo. Por eso es que todo lo que vemos en Cristo es el destello de la luz inaccesible, invisible, impenetrable, la que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Esa es precisamente la ideología de la Biblia para poder entender cómo nosotros podemos allegarnos a Dios. ¿Cómo nos podemos allegar a Dios? A través del destello de la luz que resplandeció en esta tierra, y ese destello de luz se llama Jesús. Amén. El Cristo. Gloria a Dios. Él es la imagen visible del Dios que nosotros no podemos mirar. Vea usted por qué razones Dios es luz inaccesible. Simplemente, si usted se para quizás en una noche y puede mirar toda la creación, todo lo que está creado, dígame usted, si tú en tu mente comienzas a ver todo lo que está creado, de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice que todas las cosas que están creadas
nos dan a nosotros a entender que detrás de esa creación hay un poder invisible que crió todas las cosas. Y todo lo creado da o echa de ver que detrás de eso hay un creador. Y no solamente vemos que detrás de todo lo creado existe un creador, sino que existe un eterno poder, eterna potencia y divinidad detrás de todo lo creado, como dice Romanos 1:20. O sea que las cosas que nosotros vemos en la creación nos hablan de un Dios ilimitado, de un Dios poderoso, de un Dios que no tiene límites, de un Dios que no tiene orilla. No tiene ni siquiera orilla la creación. ¿Cómo podemos encontrarle orilla al Creador? Entonces Romanos 1:20 dice que su eterno poder, su eterna potencia y divinidad se echa de ver por las cosas que son creadas, por las cosas que son hechas, de modo que somos inexcusables. Ahora, si a través de este análisis nosotros entendemos que hay un creador detrás de todo lo creado, ¿cómo será ese creador? Si nosotros nos comparamos con la creación, ¿qué somos? Dice Isaías que somos menos que nada y como lo que no es. ¿Verdad? ¿Qué dice Isaías 1? Somos, ¿qué es nada? Nada. Pues usted es menos que nada. ¿Verdad que así dice? ¿En qué parte dice el capítulo 1 de Isaías? Entonces, creo que el 16, 17 por ahí. Dice que somos menos que nada y como lo que no es. Si nosotros nos comparamos con Dios, ¿por qué entonces insistimos? Es la pregunta en creer que Dios es persona. ¿Dónde está eso? O que son personas, o que tiene un cuerpo. De ninguna manera. Si nosotros nos imaginamos esto, entonces estamos faltándole el respeto a Dios y estamos desobedeciendo lo que dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 15 al 17, donde Dios nos prohíbe terminantemente que le hagamos figura o efigie de varón o de hembra o de ave alada que ande sobre los cielos, o sea, ni de animales, ni siquiera podemos nosotros imaginarnos a Dios. Por eso, para que nosotros podamos entender esto, no lo vamos a entender mediante nuestro intelecto humano. Para poder nosotros poder entender esto, entonces nos damos cuenta que la imagen visible de Jesús representa toda la potencialidad invisible de Dios. La imagen visible de Jesús es el punto visible por donde nosotros vamos a poder tener acceso a Dios. Por eso dijo Cristo, nadie viene, escuche bien, porque ya le cambiaron ese versículo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque es en Cristo donde está el destello de la gloria inaccesible de Dios. Nosotros no vamos a conocer a Dios más allá de Cristo. Amén. No existe ninguna promesa de que nosotros conozcamos a Dios más allá de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en Él estamos completos. Colosenses 2, 9 y 10. Aleluya. Si queremos ir por otro lado, entonces nos vamos a ir ¿hacia dónde? A la luz inaccesible. Porque no hay otra forma de poder nosotros allegarnos a Dios, sino es solamente a través de la imagen visible del Dios invisible. ¿Para qué le buscas? Si Dios dijo que no existe otra imagen en la que nosotros podamos tener contacto y acceso a Dios. Hasta que todos lleguemos a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ahí está nuestra medida para conocer y entender a Dios. Decía que no es mediante nuestro intelecto humano ni por medio de nuestra o de la investigación científica que conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela y esta revelación viene del Espíritu de Dios
al espíritu del hombre, al espíritu humano. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 2, vean ustedes lo que dice Daniel para que podamos entender mejor esto. Versículo 27, capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel respondió delante del rey y le dijo: el misterio, escuchen ustedes esto, el misterio que tú estás demandando, oh rey, no es por capacidad humana, no es por sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos. Nadie lo puede enseñar. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cómo podemos entonces entender esto? Que Dios se revela, así como puede revelarse a cada uno de nosotros. Así como puede darse a conocer a nosotros, así como el día que nosotros entendimos quién es Jesús, nos dimos cuenta que recibimos una gloriosa revelación del conocimiento de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 23 y versículo 20, no se apartará el furor de Jehová entre tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderás. O sea, Dios se da a conocer a través de los tiempos, a través de las dispensaciones. Pero cuando Pablo habló de ese misterio escondido desde los siglos y edades en Dios, entonces nos damos cuenta que la venida de Jesús trajo mucha revelación y conocimiento para que nosotros podamos verdaderamente conocer a Dios. Y este conocimiento naturalmente es parte de lo que nosotros necesitamos entender. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 6, vean, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 6, vayan ustedes conmigo y vean esto. Mas hablamos sabiduría, óigame bien, entre perfectos, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Eso quiere decir que hay una sabiduría en el ambiente espiritual donde Cristo se está moviendo entre los hijos de Dios, una sabiduría en misterio oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero Dios, versículo 10, nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo es que nosotros podemos recibir esta revelación? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces estamos hablando de un conocimiento superior a las capacidades y habilidades humanas, la que ningún hombre puede obtener, una sabiduría que ni siquiera los hombres más sabios, más prominentes de esta tierra la pueden entender. ¿Por qué? Porque es Dios revelándose a cada vida y a cada corazón, dando a entender esos misterios que hay en Dios. O sea, los pensamientos de Dios no los tiene nadie más que aquel que está metido en la Biblia, en la palabra de Dios. La sabiduría de la Biblia no es de este mundo, es completamente de parte de Dios. Y es Dios a través de la Biblia que se revela a nuestro espíritu. O sea, esta revelación viene, decíamos, del Espíritu de Dios al espíritu humano, al espíritu del hombre. Y cuando trata de intervenir la sabiduría humana, choca con la sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es saber, los que estamos dentro de los pensamientos de Dios, es potencia de Dios para salud. Potencia de Dios para salvación.
La razón es porque los pensamientos de Dios están escondidos, ocultos a las mentes humanas. Y esa es la razón, por la que hay tanta falta de entendimiento acerca del conocimiento de Cristo. Es impresionante, pero el conocimiento de Cristo, aún entre muchos evangélicos, lo vemos que está por muy debajo de lo que Dios quisiera que nosotros le conociéramos y lo entendiéramos. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Pacto todo lo que contenía, por ejemplo, el tabernáculo, sus ordenanzas, sus utensilios, el atrio, las pieles, las medidas, todo lo que contenía, vemos que estaba escondido para la mente humana, para los que estaban en los alrededores, donde el pueblo de Israel adoraba a Dios. Todo estaba escondido para ellos. A lo mejor cualquiera pudiera decir, pero pues ¿qué es ese cerco de pieles? O sea, es nomás un corral ahí quién sé qué tanto hacen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de esas ordenanzas hay una sabiduría oculta que muchos no entienden. Así también debe de ser entre los hijos de Dios. Cualquiera puede decir, pero ¿por qué van y se encierran ahí? ¿Por qué tanto iglesia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque estamos descubriendo una sabiduría espiritual, una sabiduría de Dios que para ellos está oculta y no la pueden entender, no la pueden conocer. Así es, por eso es que Dios se revela por su Espíritu, y cada vez que nosotros, por medio de la palabra de Dios, cada vez que lo oímos, cada vez que nosotros estamos experimentando cosas nuevas con Dios y con su palabra, entonces nos damos cuenta que estamos recibiendo revelación y conocimiento de Dios. Estamos adentrándonos en los pensamientos de Dios. Y cuando nos adentramos a los pensamientos de Dios, entonces vemos que toda esta sabiduría que está escondida para la mente humana, Dios la pone a nuestra disposición para que nosotros la disfrutemos, para que nosotros lo entendamos y para que nosotros podamos verdaderamente crecer en el Espíritu y servir a Cristo con todo nuestro corazón. Una persona sin conocimiento pudiera decir, es una locura. Es una locura lo que dice David, lo que dice Isaías 53, no tiene sentido. Todas estas cosas vemos que aún en el Antiguo Testamento permanecían escondidas. Para nosotros como iglesia, Dios ahora vemos que nos lo está revelando, nos lo está dando a entender. Y una de las sabidurías más grandes y más profundas de las que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento son la promesa de que vendría, óigame bien, justamente ese Salvador del que hablaba David, ese hombre que sería, como realmente lo describe Isaías 53, horadaron mis manos y mis pies, echaron maldiciones sobre mi ropa, me destrozaron, o sea, despreciado y desechado, varón de dolores. Entonces, cuando llega a nosotros esta revelación donde se describe la crucifixión de Cristo, vemos que todas estas cosas permanecían escondidas en el Antiguo Testamento, pero no ya para nosotros los que estamos dentro del conocimiento de Jesús, no ya su iglesia, ya no hay nada oculto para nosotros. Dios nos lo está revelando. En el Antiguo Pacto, Dios había dicho, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, y por esta causa yo mismo voy a ir y voy a estar presente, ahí voy a estar, yo me voy a presentar delante de ustedes, para que me conozcan, para que me entiendan. En aquel día, Dios les decía a los israelitas, en aquel día, en el día que yo me presente para ser crucificado, yo seré uno y uno mi nombre, Jehová será uno y uno mi nombre. ¿Y quién fue precisamente el que recibió más y más revelación de estos misterios de los que hablaba Isaías 9:6, 7:14, Isaías 53?
¿quién fue el que recibió más y más revelación y más profundo conocimiento de esto? Naturalmente, de estos misterios, el apóstol Pablo. Pablo es el primero que habla de lo que es la iglesia. Y también habla de lo que es el rapto de la iglesia, cosas que Dios no las había revelado ni siquiera en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no existía la palabra iglesia. En el Antiguo Testamento no se había hablado del rapto de la iglesia. En el Antiguo Testamento tampoco existía el conocimiento de Cristo en su divinidad de una forma tan profunda como lo hicieron los apóstoles y especialmente el apóstol Pablo. Vemos precisamente que Pablo fue el que más revelación tuvo acerca de esto. Por ejemplo, el Hijo de Dios es Pablo uno de los que más lo da a entender y a conocer. El Hijo de Dios, Pablo, a más de ser la imagen visible de Dios, el Hijo de Dios, a más de ser la luz accesible del Dios inaccesible, y el Hijo de Dios, a más de ser el resplandor de la gloria de Dios, el Hijo de Dios, a más de ser una manifestación de Dios en carne, o de un destello de luz de Dios, es una revelación de la que el apóstol Pablo habla, de la que el apóstol Pablo da a entender. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro: ¿y tú quién dices que soy yo? Vean ustedes la forma en que Jesús le pregunta al apóstol Pedro: ¿quién dices la gente que soy? ¿Y tú quién dices que soy yo? Y Pedro inmediatamente: tú eres el Cristo. Y luego le dice que el Hijo del Dios viviente. Y ni siquiera en la imaginación de Pedro estaba la ideología de que se tratara de un personaje separado de Dios, sino que está hablando de ¿qué? De una revelación. De una revelación. Mateo 16, 17. ¿Por qué razón digo que para poder entender que el Hijo de Dios es una revelación? ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios no tiene nada que ver con lo humano, absolutamente. Para nada, o sea, no tiene nada que ver con lo humano. Y para poder entenderlo, Cristo dijo algo muy importante en Lucas 10, 22. Que nadie puede conocer quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, que es una revelación. No estamos hablando de un niño, de una persona, no estamos hablando de algo humano. ¿De qué estamos hablando? De la imagen visible, del destello de luz, de la luz que se hizo accesible, de la luz que se hizo a nuestra medida para que pudiéramos tener acceso a Dios, porque a Dios nadie lo vio jamás. Es más, ni siquiera tenemos promesa de ver a Dios como Él es, ¿verdad? Es una luz inaccesible, 1 Timoteo 6, 16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Pero ¿cómo nosotros podemos tener acceso a Dios? A través precisamente de la cara visible del Dios que no podemos ver. Entonces el Hijo de Dios es una revelación. Simplemente es una revelación porque no está relacionado la palabra Hijo de Dios en la Biblia con lo humano, porque a Cristo no solamente se le llamó Hijo de Dios. Entonces, si nosotros solamente con nuestra ideología pensamos que Cristo es el Hijo de Dios y que lo mandó el papá y que esto y que el otro, entonces también fue Hijo del hombre. ¿Se recuerdan ustedes que a Cristo en varias ocasiones se le llamaba el Hijo del Hombre? Entonces, para que nosotros pudiéramos decir,
saquemos toda esa ideología de nuestra mente y nos concentremos en entender y conocer que el Hijo de Dios es una revelación que solamente Dios le da a aquellos que estudian la palabra de Dios de una forma profunda. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 16, lo que el apóstol Pablo habló, vean ustedes. Por eso les preguntaba, ¿quién fue el que más revelación recibió acerca del Hijo de Dios? Fue el apóstol Pablo. Mas plugo a Dios, versículo 15, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que predicase entre los gentiles. Y esto no lo conferí con carne y sangre. O sea, vemos que el apóstol Pablo está hablando de una revelación. O sea, Dios me reveló quién es su Hijo. En Hechos capítulo 26, versículo 13, vemos exactamente lo que el apóstol Pablo vio, lo que él testifica, lo que él experimentó cuando recibió esta revelación. Capítulo 9, versículo 3 del libro de los Hechos. Y dice de esta forma: yendo yo camino a Damasco, dice el apóstol, súbitamente le cercó un resplandor. ¿Qué fue lo que lo cercó a Pablo? Un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, dice que oyó una voz claramente que trataba con él. Pero en el principio vemos aquí que fue un resplandor de luz del cielo. Él ni siquiera vio a ningún personaje, sino que está hablando de la experiencia que él tuvo, de cómo el Hijo de Dios se reveló a él. Y esto, dice Pablo, ni siquiera lo recibí de instrucción de otros apóstoles, no hubo otros que me dijeran, nadie me habló, nadie me enseñó, sino que yo lo recibí de Dios. Él en muchas ocasiones lo dice claramente. Que él lo que recibió, lo recibió de Dios. En el capítulo 22 de este mismo libro de los Hechos, y versículo 9, vayan conmigo, 22:9, dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. ¿Por qué? Ellos no vieron ni experimentaron lo mismo que Pablo, porque era algo que Dios estaba tratando exclusivamente con el apóstol Pablo. Vean ustedes que cuando una persona tiene la hambre y el deseo de Dios, puede recibir esa revelación, ese conocimiento, y el que está a su lado a lo mejor no lo puede recibir y no puede tener esa capacidad y ese entendimiento como lo que Dios quiere darnos, como lo que Dios quiere iluminarnos. En el capítulo 26, versículo 13, nuevamente el apóstol, vean ustedes cómo expresa esto, y lo dice, capítulo 26, versículo 13: en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba, o sea, era superior a la luz del sol. Vean ustedes qué interesante lo que él está diciendo. Estamos hablando de una revelación que el apóstol Pablo recibió acerca de Jesucristo, de quién era Cristo. Por eso él es el que más habla de la divinidad, el que más habla de Cristo. El 95% de las epístolas del apóstol Pablo hablan de esa revelación y de ese conocimiento, como ninguno de los apóstoles. 26:13, donde estamos. En la mitad del día, oh rey, vi
en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Pero notamos que los que iban conmigo no recibieron la misma experiencia, ni el mismo conocimiento, ni la misma revelación que yo recibí. Básicamente es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Este sobrepasaba el resplandor del sol. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, versículo 14, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y a la potestad de Satanás, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados, óigame bien, y suerte entre los santificados. O sea, ¿para qué Dios lo llamó? Para que me abrieran los ojos, para que entendiera esta revelación y para poder hablar de quién es realmente Cristo. Precioso lo que sucedió con el apóstol Pablo. Pero ¿saben una cosa que les quiero decir? Lo mismo sucedió con Juan. Exactamente lo mismo que sucedió con el apóstol Pablo. De Juan Bautista se había hablado muchas veces. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dios había dicho que Él mandaría o iría delante de Él alguien que le iba a preparar el camino. ¿A quién? Al Mesías, a Cristo. En Isaías 43, el apóstol Juan es llamado la voz que clama en el desierto. Todo Dios lo estaba preparando de una manera perfecta. Pero sin embargo, y viendo que a través de estos acontecimientos, de lo que estaba sucediendo con Juan, y que a pesar de que cuando estaban encinta Elizabeth y su prima María, y a pesar de que saltaron en el vientre, vemos que hubo una separación y jamás se volvieron a ver. ¿Y qué dice la Biblia? Que a pesar de que Él era el que le iba a preparar el camino al Mesías, el que le iba a preparar el camino, enderezar calzada, ¿a quién? A nuestro Dios, no a un Dios, ni a un Diosito, sino que le estaba preparando camino. ¿A quién? A Jehová, a Dios, al único Dios que conocieron los patriarcas y los profetas. A este Juan el Bautista le estaba preparando el camino. Isaías 43, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y hablaba precisamente de esta separación que existió entre Juan Bautista y Cristo y que nunca se conocieron. El único encuentro que tuvieron fue en el vientre de sus madres. Sin embargo, en el capítulo 1, versículo 6 del libro de Juan, comienza a hablar precisamente de ese hombre que Dios había enviado. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que Dios lo estaba preparando, enviado por Dios, especialmente para que cumpliera una misión, para que cumpliera con un cometido. Pero sin embargo vemos que esa separación que existió entre Cristo y Juan, entonces vemos que fue tal separación que, escúcheme, Juan el Bautista no lo conocía a Jesús. Es impresionante eso. ¿Cómo sabemos que no lo conocía? Porque él mismo le dijo. Por ejemplo, comenzó diciendo en el versículo 23, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor,
como dijo Isaías en Isaías 43. ¿A quién le venía preparando el camino? A nuestro Dios, al Dios de los patriarcas y de los profetas. Versículo 26, estamos en el capítulo 1 de Juan. Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Escuche esto, es interesante. Este es el que ha de venir detrás de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y luego, versículo 30. Este es aquel que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, vine yo bautizando con agua. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan para poder reconocer a Jesús? Mateo 3, 15 al 17. En el momento en que Juan el Bautista bautiza a Jesús, recibe una señal para que entendiera quién era al que estaba bautizando. ¿Y qué sucedió con los que estaban alrededor? Nadie vio nada, nadie supo nada. ¿Por qué? Porque era una experiencia que solamente Juan el Bautista estaba experimentando, una revelación que Dios le estaba dando acerca de quién era Jesús. Ya muchos de aquí está la prueba de que existen tres personas en Dios. Mentiras. Para empezar, una paloma no es persona. Y la Biblia no dice que era una paloma, sino que dice que esta señal que vio Juan fue exclusivamente para él. Él dijo que vio descender una señal como paloma, pero nunca dijo: vino una paloma y se le paró en la cabeza. Nunca. Solamente describe el vuelo de una paloma. ¿Qué fue lo que vio? No sé, en el momento simplemente vio, dijo: es algo que se mueve y se desciende como una paloma. Pero no dijo que vio, simplemente describe lo que vio. Es impresionante. Pero sin embargo, todos los que estaban alrededor no supieron nada. ¿Por qué? Porque al igual que el apóstol Pablo, los que estaban con él ni cuenta se dieron, no supieron nada, no oyeron nada. Lo mismo sucedió con Juan el Bautista cuando recibió esta señal. Este es, ¿qué le dijo esa voz a Juan? Mi hijo amado. Este es el Hijo de Dios. Y aquí vemos cómo esta revelación fue algo precioso. Y dice Juan: y yo no le conocía. Versículo 31. Mas para que fuese manifestado a Israel, escúcheme bien, vine yo bautizando en agua. Y yo no le conocía, mas, óigame bien, versículo 32. Vi al Espíritu de Dios que descendía como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, por eso fue la señal, porque yo no lo conocía. La visión que tuve fue para identificarlo. La visión que yo vi fue para saber que él era el Mesías. Para eso vi la visión, no para que anden ilusionándose y diciendo cosas que la Biblia no dice, las cosas que la Biblia no enseña. Cosas que la Biblia no enseña. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien viene a descender el Espíritu Santo y reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. No la paloma, sino el que estoy viendo, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Mentira, las palomas no tienen poder para hacer nada. Y yo le vi, óigame bien, gloria a Dios, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Es el Dios al que le venían preparando el camino desde 600 años. Se habló esa profecía en Isaías 43, Malaquías 3:1.
Así que todos los que estaban con Pablo no vieron nada. Todos los que estaban con Juan tampoco vieron nada, porque era una revelación exclusivamente para ellos. Y si no, lean bien la Biblia. La próxima semana seguimos adelante. Pónganse de pie. Vamos a hablar cosas profundas que la Biblia enseña. Démosle gracias a Dios. ¿Qué le parece?